Voy a leer solamente el 12 y el 13, primera de Timoteo 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Esta palabra es bien importante, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El título de este mensaje es Primeras características del soldado fiel. Al final de cuentas, ya que lleguemos al capítulo 3, vamos a ver las características más importantes para un pastor. Sin embargo, ya desde ahorita se están viendo esas características, ¿verdad? Se está viendo todo el orden, en estas epístolas pastorales estamos viendo bien la forma, la construcción espiritual de una iglesia, de qué forma está constituida bíblicamente una iglesia, lo que Dios nos dio y cómo es que Dios quiere que le adoremos en la iglesia del nuevo pacto. Así que como introducción vamos a conectar un poco el mensaje pasado que vimos con lo de hoy. Como contexto de introductorio vemos que el contexto del pasaje anterior podemos entender mejor la importancia de ser un fiel soldado de Cristo para el ministerio que se nos envía, ya que vemos luego con la primera encomienda, la primera cosa que se le encomienda es un asunto serio, un asunto importantísimo. Así que nosotros vimos en 1 de Timoteo 1:3, dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? La primera encomienda tiene que ver con que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, nosotros constantemente estamos hablando de las doctrinas falsas, de falsos maestros, pero les digo una cosa. A veces, cuando hablamos mucho del amor al hermano, y llego a veces hasta escuchar comentarios diciendo: en esa iglesia nomás hablan del amor al hermano. En esa iglesia hablan mucho de las otras iglesias, de las doctrinas de las otras iglesias. Hermanos, yo les digo una cosa: ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que hable? Por ejemplo, hoy. Tengo un texto, voy a hablar lo que está en el texto. Cada una de las 21, 22 epístolas siempre se nos advierte de la falsa doctrina, de la falsa religión. Se está advirtiendo de los falsos maestros, de la falsedad, de la mentira. Una tras otra se exhortan y siempre se está hablando de la comunidad de los hermanos, de la unión de los hermanos. Ese es el mensaje que está en cada una de las 22 epístolas. Yo sé que son 21 las conocidas, pero no olvidemos que el libro de Apocalipsis es una epístola. Es una epístola que viene del cielo, enviada por Dios. Dios es el remitente, la envía por un ángel al apóstol, y el apóstol se la envía a cada una de las iglesias del Apocalipsis que componen la totalidad de las iglesias del mundo. Es una epístola privada para santos. Así que tenemos 22 epístolas de 25 libros, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Solamente 5 libros no son epístolas. Los 4 evangelios y el libro histórico de Hechos, que realmente los 4 evangelios y el libro de Hechos se comportan como libros históricos. Así que esto es interesante. Dice: mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta sería la más importante credencial de un buen soldado de Cristo. Dice: pues el propósito de este mandamiento, si te está mandando a que no enseñes diferente doctrina, ¿qué es lo más importante de la persona que se le hace esta encomienda? Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar nosotros de falsa religión? ¿Cuánta fe no hay en cada iglesia supuestamente? Pero aquí está hablando de que hay fe fingida. Hay mucho religioso fingido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace la religión humana o la religión divina. Es aquí, como dice aquí, es el amor.
Este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Ese amor no lo produce el ser humano. No nomás dice, yo me voy a hacer una iglesia, me voy a hacer pastor. No, eso viene de Dios, es amor ágape. El amor ágape no lo produce el hombre. No lo produce el hombre, es el amor de Dios. Dice, ya que lo que combatimos no solo es malo, sino perversamente malo y poderoso. Y acuérdense de una lista que vimos aquí, donde dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, y aquí comienza con desobedientes. Hermanos, esta lista es no dada en ninguna parte de las Escrituras. Está en el contexto de los pecados que se cometen en las iglesias que están dando mala doctrina, mala enseñanza. Y el asunto es muy serio, por eso la Biblia advierte en cada una de las epístolas acerca de eso. Dice, desobedientes. La desobediencia sí es un problema, pero ¿qué hay con transgresores? Oigan esto, voy a desglosar cada uno, pero así rápido es. La desobediencia no es igual que una transgresión. El desobediente desobedece, pero mientras que el transgresor viola los límites establecidos por la ley de Dios constantemente. Voy a explicar cada uno de ellos, pero lo otro es impíos y pecadores, pero algo más fuerte y grosero es irreverentes y profanos. Luego están los homicidios, que es una violación al sexto mandamiento, homicidio, asesinato. Dice, pero están en contraparte algo peor, parricidas y matricidas. Luego tenemos fornicarios, la fornicación, todo acto sexual fuera del matrimonio. Pero luego tenemos los sodomitas. Luego tenemos mentirosos y perjurios, pero en su contraparte tenemos secuestradores. Ok, ahora sí, transgresores es constantemente violan la ley de Dios. En Daniel 8:23 dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Esto es serio, ¿verdad? Es por eso que viene la plaga, viene la destrucción por estos transgresores, que un día van a llegar al colmo. En Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Eso es la primera parte, pecado. Dice, y quedas convictos por la ley como transgresor. La constancia de pecados y violaciones de la ley te lleva a transgresores, que es más malo que pecar. O la otra es profano, como vimos aquí. Impíos y pecadores, y ahora vamos a ver la otra parte que viene siendo irreverentes y profanos. Profanos en Levíticos 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Es todo lo contrario a lo santo, entre lo inmundo y lo impío. Pero en Hebreos 12:16 se nos dice algo. Sabemos nosotros constantemente que se habla de Jacob como un pecador, ¿no? Jacob era muy pecador, se pasaba echándole trampa a su hermano y todo eso. Sí, una cosa es ser pecador, pero ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Esaú no solo era un pecador, era un profano. Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Profano, ¿qué es la diferencia? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Es despreciar lo santo. El profano profana lo sagrado. Sí, Jacob pecando equivocadamente, pero buscaba la bendición, buscaba ser bendecido, buscaba las cosas sagradas. La despreciaba, las cambió por un plato de lentejas. Malvado. Eso era Esaú. Y luego tenemos parricidas y matricidas, que está hablando de una forma de asesinato fea y cruel. Jesucristo dice clarito, dice, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso es un pecado. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es una cosa seria. Pero Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ese es un asesino, un homicida. Mas el alma no puede matar. O sea, ese ya es un pecado. Pero ¿hay algo peor? Sí, hay algo peor. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Entienden? Y esto, parricida y matricida, es un pecado más feo que matar. Es matar familiares, matar a tu padre o matar a tu propia madre. Parricida es matar a un familiar o hasta a tu padre. Y matricida es precisamente matar a tu madre.
Ahora, ¿por qué se ponen estas palabras tan groseras que no se mencionan en toda la Biblia más? Eso quiere decir que estos hombres que le dice Pablo a Timoteo, para eso te dejé, cuida, Timoteo, porque esto es serio. Con sus palabras no solo matan el cuerpo, ellos matan el alma. No son homicidas, son parricidas y matricidas. Acaban con todo. Eso es cruel. Mejor te dieran un balazo y no te enseñaran mal la doctrina. ¿Ves lo serio que era esto? Esa es la encomienza, eso es lo que la Biblia dice. Pero para nosotros es tan liviana. Ay, que si se habla de Dios es lo mismo. Hablan de Dios, pero ¿cómo lo hablan? ¿Cómo lo hablan? Luego vemos la otra palabra, el adulterio, que ya es malo, pero ser sodomita. Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, para que veas que esto es más grande que nada. Dice: hasta el Hades serás abatida. Fíjate, cuando hablamos de sodomita, estamos hablando de una manera grosera, horrible de fornicación. Es hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora, ¿yo por qué te traigo esto? Porque Pablo está advirtiendo a Timoteo: Timoteo, guarda que no enseñen falsa doctrina. Es tan grave esto. Oye lo que sigue. Oye lo que sigue. Ya viste que es feo ser un sodomita, ¿verdad? Mira lo que está diciendo la palabra. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, donde estaban los sodomitas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Hermano, estar expuesto al Evangelio Santo, a la palabra de Dios, y menospreciarla es peor que ser homosexual. Lo dice Dios. Le va a ir peor. ¿Por qué? Porque por Capernaum pasó Cristo predicando la palabra pura y santa. Y esta gente menospreció eso. Te va a ir peor, dice, que a los de Sodoma y Gomorra. Cuando Cristo pasó por esas calles, Capernaum fue levantada hasta el cielo. Pero cuando despreciaron el Evangelio, fue arrojada hasta el infierno, hasta el Hades. Esto es serio. Por eso la advertencia. Secuestradores. En Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, predicando la palabra como los testigos de Jehová, como todo mundo anda predicando. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. ¿Ven la importancia de la palabra? De no predicar mala enseñanza. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Y en Apocalipsis 18:11 dice: y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mira lo que dice el 13: canela, especies aromáticas, incienso, mirra, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carro y esclavos, almas de hombres. Cuando hablamos de la esclavitud, hermanos, como aquí en esta parte se nos menciona mentirosos de perjurios y luego secuestradores. Estas mentiras son malas, pero secuestradores significa que están comprando almas. Con su mala doctrina están ganando almas para el infierno. Están traficando con los seres humanos. Es un pecado horrible. Secuestradores en este contexto es almas para el infierno. Traficantes de almas. Si ya en sí el tráfico de humanos es algo horrible, ahora te imaginas el tráfico de almas para llegar a un lugar donde nunca van a volver a ser libres. Esto es serio. Y es un contexto para que le den la importancia de lo que viene ahorita en eso. Nunca me había tardado, pero me tardé más de lo normal solo en el contexto del... Hasta se me olvidó poner el teléfono. Bueno, vamos a ver aquí en el texto de apoyo, donde voy a apoyar este mensaje, contestemos la pregunta: ¿quién es fiel para este ministerio? Para que le advierta a los demás, como se le está encomendando esto a Timoteo. Esto es, la cosa era seria, pero ¿quién es fiel para hacer esto? La respuesta: sin Cristo, ninguno. Con Cristo, hasta el peor de los pecadores, como lo vamos a ver hoy en nuestro mensaje. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento,
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Mas a Dios gracias por Cristo, dice Pablo. Esto es importante, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con seriedad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta es la diferencia. Sin Cristo ninguno, con Cristo cualquiera, hasta el peor de los pecadores. Por eso el bosquejo es: ¿quién es fiel para el ministerio? La gracia de Cristo es el segundo punto, y sus dones suficientes para el ministerio. Tercer punto, una exposición de acción de gracia, una explosión de acción de gracias da lugar a una sublime doxología. Cuarto, la fe y buena conciencia evitarán el naufragio espiritual. Es donde Pablo le recomienda a Timoteo. O sea, ¿quién es fiel ¿quién es fiel para el ministerio? Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo. Para empezar, con eso, en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el que fortalece, y Él es el que capacita, y es el que da los dones. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Ves? Pablo sabía que sin Cristo nadie es suficiente, con Cristo cualquiera. Habiendo yo sido antes blasfemo. Y esto no es cualquier cosa. Un blasfemo es una persona, la palabra, la traducción en el griego es hablar mal, hablar groseramente. Un blasfemo es usar el nombre de Dios para hablar tonterías. Un blasfemo es blasfemar el mismo nombre de Dios, jurar en vano. Blasfemar es malo. Y Pablo dice: habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y aquí ustedes saben bien que nadie tiene excusa. No, cuando habla de ignorancia, no está hablando que, ay, pobrecito, él no sabe lo que está haciendo, es ignorante. No, porque el mismo Pablo dice que nadie tiene excusa, ¿verdad? Porque Dios hizo dos cosas para que dejara a todo hombre sin excusa. ¿Cuáles son? La creación, y la otra, ¿cuál es? La ley escrita en el corazón, la conciencia que te acusa. O sea que no está hablando de esa ignorancia, está hablando de ignorancia, ¿qué? A la doctrina. Ignorancia doctrinal, dice, en incredulidad. Eso me convertía en incrédulo. Pero no, aquí llega gente. Yo soy cristiano desde el año 1947, a las 3 de la tarde acepté a Cristo. ¡Wow! Digo, qué maravilla tan hermosa. ¿Me entiendes? Eso no es así. Pero todo el tiempo no creía la verdad. ¿Cuándo vino a conocer la verdad? Hace 2 meses, pues tienes 2 meses que naciste de nuevo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ignorancia e incredulidad. Pablo dice: no, yo soy creyente porque fui teólogo. Tengo años de preparación desde mi juventud. Estoy a los pies de Gamaliel. No. Era un ignorante doctrinalmente, y eso me convertía en un incrédulo. En un incrédulo. Así que, ¿quién es fiel? Si el mismo Pablo no lo era, eso lo podemos ver en el libro de Hechos. ¿Cómo era antes de su conversión? Hechos 8. Saulo consentía en su muerte, ¿sí? Estaba probando la muerte de un santo, que el mismo Cristo se puso de pie para recibirlo, que vio el cielo abierto y a Cristo esperándolo en el cielo. Y Pablo estaba queriendo que ese hombre muriera, porque según él era un blasfemo ese hombre, y el blasfemo era Pablo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Pablo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así, ¿ves lo que vemos? Lo que no descalifica a un fiel ministro de Cristo, que haya sido pecador. Porque eso era Pablo, pecador. En Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, respirando amenazas de muerte. Ya que antes pero Dios, como lo vimos ya en Efesios, a la obra salvadora de Dios, esta era la condición de Pablo y la de todo creyente, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Esto es la primera credencial de un fiel ministro. Tiene que ser una persona que verdaderamente haya nacido de nuevo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este era el Pablo de antes, y este es el antes de nosotros. La diferencia es, pero Dios. La diferencia es Dios. El primero y nunca discutible, lo primero y nunca discutible que se requiere de un fiel ministro es que realmente haya nacido de nuevo. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero hay que creer en él. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Lo primero es creer y ser enviados por Dios. Esa es la diferencia. La fuerte advertencia de la fe es porque hay fe fingida. Se puede actuar al religioso como un actor y hasta llegar a ser pastor de mentiras o de cabras. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí tenemos a Timoteo. Lo primero que Pablo está diciendo, tú realmente naciste de nuevo. Tu fe no es fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en él también, que en ti también, perdón. Así que él estaba convencido, hermanos, de eso. Yo siempre les digo a las mujeres, aquí yo sé que el papá de Timoteo era griego, pero aunque no hubiera sido griego, hermanos, normalmente los hombres de antes y los de ahora tenemos algo en común. Tenemos que mantener el hogar. El hombre va y trabaja. El hombre a veces 2 turnos. El hombre a veces se va a la guerra porque es hombre. La mamá es la primera que le da las primeras lecciones espirituales a los niños. Y la fe comienza desde pequeños. Y aquí están elogiándose a esta mujer, que ya lo veremos más en detalle. Pero esto es importante. El ministerio comienza en la casa. Segundo punto, segundo encabezado, la gracia de Cristo y sus dones suficientes para el ministerio. Estamos primero, Pablo, viendo, él mismo se pone como ejemplo. Está hablándole a Timoteo, ¿verdad? El apóstol al pastor. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, aún siendo blasfemo, aún siendo todo lo que era, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue más abundante con la fe, no que, porque eso cambia todo. ¿Ves? Una gramática mal dicha y me echa a perder todo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, esto es contraste con lo que tú eras y lo que Dios hizo en la persona que capacita para el ministerio. Dones de Cristo solo por gracia, la forma de constituir, capacitar, equipar, preparar a los santos para el ministerio. Así que la gracia, ¿por qué? Porque nadie es suficiente. La fe, porque ella justifica al impío, se requiere que ese hombre haya nacido de nuevo. El amor, porque Él nos amó primero. El amor ágape, tiene que estar presente siempre en un fiel ministro de Dios. Así que la gracia, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Así es como llega todo, y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es la fe. Romanos 5, porque ella justifica al impío. Se nos dio la fe para ser justificados. Eso nos hace ser hijos de Dios y nacer, que realmente prueba que nacimos de nuevo. Esos tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, como principal requisito para el ministerio de Pedro, Cristo se asegura de que Pedro le amara con amor ágape. Lo que Pedro podía hacer era dar amor, como diciendo, tú sabes que te tengo afecto. Cuando Jesús le pregunta, cuando hubieron comido, después de que termina Juan de narrar su evangelio, lo termina en el capítulo 20, habla de otras cosas que hizo Jesús en su resurrección, en el capítulo 21, y nos narra esta historia. Pedro se está asegurando al Señor que Pedro esté
listo y capacitado para la misión del ministerio. Apóstol como Pablo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí Jesús le está diciendo: me amas, ágape, la palabra que él usa. Le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esta no es ágape. Le dice: tú sabes que te tengo afecto, filial. Así que cuando tú ves en el original esto, fácil ves la palabra ágape y la otra que no es la ágape. Del hombre a Dios no puede haber ágape. De Dios al hombre está el ágape. Pero cuando el hombre nace de nuevo y es convertido, cuando Cristo viene a morar dentro del hombre, ahora el hombre puede aventar ágape. O sea, el amor de Dios que está en el hombre es el que sale también del hombre. Y ese es el amor que Dios quería que Pedro le diera. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esto es necesario para pastorear. Esto es necesario para apacentar. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me ama? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese hermano, el amor que estamos viendo aquí. Por eso dice que más fue abundante la gracia con el amor y la fe. Esos eran requerimientos. La fe lo justificó a Timoteo. El amor de Cristo tenía que estar en él. El ágape. Solo cuando Cristo nos amó primero es cuando podemos llegar a amar con amor ágape, ya que la procedencia de este amor es de origen divino. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es lo que se necesita. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este texto se menciona, pero por todo el mundo lo menciona. Sin embargo, hermanos, Pablo, en el contexto que estamos viendo, le está instruyendo a Timoteo y le está diciendo lo que él era antes. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque cuando tú te pones en el ministerio, cuando yo me paro aquí enfrente a predicar, ya ustedes muchos me conocen y saben lo que soy, pero a veces llega una persona que me conoce desde niño, desde joven, y lo primero que se para cuando dice: yo sé quién era. Exactamente, yo también sé quién era, y Dios sabía quién era. ¿Me entiendes? Yo sé todo lo que ha hecho, sí, pero la gracia, el amor y la fe fue más abundante para conmigo. Es lo mismo, no es quién eras, es quién eres. ¿Quién eres y quién vas a continuar siendo? Porque también los falsos se ponen en evidencia porque naufragian de la fe, como lo vamos a ver ahorita. Así que la aportación de los llamados al ministerio, lo que podemos aportar por nosotros mismos sin el don de la gracia. Veamos las experiencias de Pablo, Efesios 3:7. Y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no de los apóstoles, de los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, hermanos, uno reconoce lo que uno era. Sin Él nada, con Él todo. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, porque Jesucristo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, como Él se describe, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La misma Biblia de Pablo era un ejemplo. Por eso Pablo dice a Timoteo: lo que vistes, lo que aprendiste en mí, esto hacer. Ese es el proceso. Ningún hombre es suficiente para la obra de Cristo sin ser capacitado por gracia por el mismo Jesucristo. Eso dice Efesios 4:11. Como les dije, que este podría ser el texto de apoyo para todo lo que vengo enseñando. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ves quién lo hace? Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ves? Para perfeccionar.
a la medida de la estatura y a la plenitud de Cristo. Cristo mismo se encargó de hacer esto, es lo que Pablo está reconociendo. Fue la gracia y solo la gracia de Dios quien nos hace fieles, aún siendo pecadores. 1 Corintios 15:9, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, eso era lo de antes. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y como le dije, no solo hace mención a lo que es ahora, sino lo que va a seguir siendo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia hizo la diferencia entre el antes y el después, y la gracia va a seguir haciendo la diferencia en la vida de cualquier ministro fiel que camine con Dios en el futuro. Tercera encabezado: una explosión de acción de gracias da lugar a una sublime doxología. O sea, para estas alturas, después de lo que viene diciendo y después de lo que sabe lo que Dios hizo tanto en él como en Timoteo, ¿qué hace? Lo que deberíamos de hacer todos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí ya no aguanta terminar ni siquiera el capítulo, explota, es una explosión de acción de gracias al Santo Dios por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Él tiene que llevarse la gloria por los dones, Él tiene que llevarse la gloria por lo que hace. Ante tanta gracia inmerecida, no queda más que postrarse de rodillas ante el raudal de gracia y misericordia. Esto explota el corazón de todo hombre llamado al ministerio. Veamos un caso similar narrado en los evangelios, el de Tomás. Esto a veces pasa cuando uno ve tanta gracia y misericordia de Dios. ¿Saben la historia de Tomás? Él no estaba presente cuando los apóstoles, cuando Cristo se apareció a los 11 y le contaron. Ya le habían contado a las mujeres, ya le había contado Juan y Pedro. Y él dice, no. Por mi caso, yo si no meto mi dedo donde estaba el clavo y mi mano en el costado donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. Lo mío no es así. Yo no soy fácil. Que Tomás, ¿verdad? Dios lo dice. Pues vemos nosotros, dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Luego Jesús entrando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Ya no hubo quien le abriera la puerta. Jesús con un cuerpo glorificado. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, esto es gracia. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Ante tanta gracia que hace Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ves? Son explosiones de gracia explosiones de acciones de gracias por tanta gracia, hermanos. Y el otro caso está en las epístolas. Es la oración contestada de Dios a Pablo acerca de la salvación de su pueblo incrédulo o blasfemo. En Romanos 11. Pablo viene desde el capítulo 9 de Romanos diciéndole a Dios que tiene una preocupación tan grande por sus hermanos los israelitas en cuanto a la carne. Dice que sería capaz de que me mandaras al infierno a mí por amor a ellos. Viene preocupadísimo. Dice, no es porque no aman a Dios. El problema es que no lo aman con conocimiento. Porque queriendo establecer su justicia no se han sujetado a la justicia que es solo por la fe en Cristo. Por eso les digo yo, no, ser religioso no es eso. No, pero es que ellos también aman a Dios. También ellos lo amaban, pero estaban equivocados. Y eso los hacía ¿qué? Que estaban fuera. Por eso Pablo ora por ellos, ¿verdad? Y entonces ahí cuando Dios le revela finalmente Romanos 11, Pablo, esto es lo que estoy haciendo. Los endurecí en parte hasta el endurecimiento de ellos, porque los dones son irrevocables, Pablo. No me he olvidado de tu pueblo. Tú eres un ejemplo que te está salvando por parte, pero al final voy a completar ese número de tu pueblo. No me he olvidado de ellos y nunca lo haré. Y entonces Pablo, cuando Dios le revela tanta gloriosa y tantas cosas, dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora sí Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondiables son tus juicios e indescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que lo fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es lo que está haciendo aquí Pablo. Sabiendo esto, le da toda la gloria a Dios, al santo Dios. Tenemos nuestro cuarto encabezado: la fe y buena conciencia evitarán el naufragio espiritual. Acuérdense lo que le estoy diciendo, no solo lo que Dios hizo hasta ahora, sino lo que continuará haciendo con nosotros. Versículo 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Aquí vemos a Pablo aconsejando a Timoteo y poniéndose él como ejemplo, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, el que llaman al ministerio no lo llaman para que esté sentado, es un soldado que está constantemente en guerra, porque la guerra espiritual no cesa. Un soldado que no puede quedarse quieto, que no puede bajar la guardia, manteniendo, pero aquí le dice, manteniendo la fe, wow, y buena conciencia, ¿me entiende? Dos cosas le dice. Sabemos nosotros de las armas espirituales, y la fe es como un escudo que estamos llenos de la palabra. Eso evita que cada vez que el diablo traiga un ataque, una herejía, una mala doctrina, nosotros contestamos con la palabra, en línea de la palabra de Dios. O sea, esto es algo importante, mantener la fe y la buena conciencia. ¿Qué es la fe y la buena conciencia? Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No se puede jugar con esto. Estas dos cosas no pueden faltar nunca. ¿Qué fue lo que les dije? La fe y el arrepentimiento es esto. La buena conciencia se refiere a eso, ¿a qué? A estarnos constantemente arrepintiendo. Pecamos, sí, hermanos, inmediatamente, más nosotros de rodillas al trono de la gracia, pidiendo piedad, pidiendo que Dios nos perdone. La fe y el arrepentimiento, nunca bajar la guardia. La fe debe ser constantemente ejercida, al igual que el arrepentimiento o el autoexamen. Lo que el pecado es, ya que el pecado es nuestro peor enemigo en esta guerra espiritual. El creyente, principalmente el pastor, debe estar constantemente arrepintiéndose cada vez que peque, ya que el pecado debilita, nos hace vulnerables. El enemigo le da espacio al enemigo para el ataque. Debemos mantener una buena conciencia cada día. Tan pronto se peca, se tira de rodillas y pide perdón. Este es el mejor ejercicio para ser un soldado fiel de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. No se te olvide, Timoteo. Sin olvidar las armas espirituales, como ya la vimos, ¿verdad? Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe? Esta fe, sin lo que vemos aquí, una buena conciencia o las obras, ¿de qué te sirve? ¿De qué aprovechar si alguno dice que tiene fe? Todo el mundo dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle o podrá tal fe salvarle? Y la respuesta es que esa fe no. ¿Tú crees que Dios es uno? Porque es lo que decimos, pero también creen en Dios. Aquí dice que también el diablo cree y tiembla más que muchos. También el diablo cree y tiembla, dice. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Por eso dice la fe y la buena conciencia. Un pastor no solo se ve que porque nació de nuevo, porque tiene fe, sino que en el caminar con Dios, lo que aprendiste, lo que vistes en mí, esto hacer, le dice. Esta es la responsabilidad que uno tiene, no solo para llegar, sino para mantenerse. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo se cumplió la palabra, verdad? Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, las dos cosas van. Una cosa, como le dije, va con la otra. Así mismo también, y pone el ejemplo de Rahab la ramera. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. No importa quién haya sido. Esta fue mi clienta en Jericó, sí, pero esa ahora va a cargar la semilla de Cristo en su vientre. Es tan pura como una virgen. Esa se casa con un príncipe del Judá.
Es mujer de un príncipe descendiente directo de la línea de Cristo. Esa, por fe. La fe limpia y purifica. Esa ramera, ¿sí me entiende? La ponen a la par con Abraham. Así que no te desanimes porque te saquen tus pecados pasados. No. Ella le creyó a Dios. Dice, yo sé que tu Dios es Dios en el cielo y en la tierra. ¿De dónde lo aprendió? En Deuteronomios. Ahí habían dicho eso. Tu Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y esto muralla y este ejército no vale nada para detener a tu Dios. Yo sí creo en eso. Así mismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, Timoteo. Acuérdate, fe y buena conciencia. No se te olvide. No, que porque ya sé mucho, que no, eso no te importe lo que sepas. Sabemos de muchos que saben mucho y ahorita de ellos no se habla ni perdieron su ministerio y los conocemos nosotros. No se pueden parar en ningún púlpito. Así que no te confíes, Timoteo, y Ricardito y Javier también. O sea, ese es lo mismo, hermanos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Aquí están dos por nombre. Y de aquí la Biblia sí habla por nombre y apellido. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos son los que naufragaron. ¿Por qué? Por cuanto a la fe y a la buena conciencia, dice. Por esa razón no la mantuvieron. La blasfemia es una prueba inequívoca de incredulidad. Estos dos personajes, por nombre y apellido, son mencionados como ejemplo de un naufragio espiritual junto con otros que ya mencionaremos en su contexto adecuado. Porque la lista sigue. Pero cada uno en su contexto. Al no ser diligentes con estos medios de gracia, se corre el peligro de naufragio espiritual. Por eso el apóstol Pablo constantemente corría la carrera y peleaba la batalla espiritual, ejercitándose para no ser eliminado, como dice 1 Corintios 9:26. Y con esto termino en lo que es el mensaje, voy a dar las aplicaciones. Dice, así que ya yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea al aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Ves lo que dice? Pablo sabía que su alma se deleitaba en la ley de Dios, pero la carne, por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que hazlo morir. Y morir duele, morir es de luto. Si te estás muriendo por ir a pecar al mundo, y si no vas, a lo mejor vas a llorar porque no vas. Te vas a deprimir, sí, pero eso se trata, eso es hacer morir. ¿Quieres hacer morir la carne sin que tenga ninguna molestia? No, eso no es hacer morir duele, se llora, ¿me entiendes? Hacer morir duele. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Eso es lo que te digo, esto es algo tan glorioso, no es algo que solo se obtiene, sino es algo que se elabora cada día. Dependemos de la gracia y la misericordia de Dios de cada día, hermanos, para poder llegar a esto. ¿Por qué creen que siempre les decimos oren por nosotros? Oren por nosotros. ¿Cuántos he visto que se confían después? Ya tengo 40 años en el ministerio y ahí piensan a confiarse. No, hermano, esto no es así. En una guerra tú no te puedes distraer. Nunca. Primera aplicación. Antes de la gracia y la obra de Cristo, ningún ser humano es fiel para el ministerio. Solo Cristo podía decir que Satanás nada tenía en él. Porque eso es lo que solo él podía decir. Les dice Jesucristo, dice que el príncipe de este mundo viene, ¿verdad? Dice, pero él no tiene nada en mí. No había manera de acusar a Cristo porque nunca pecó. Pero ¿quién más puede decir eso? Ninguno. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, ninguno. Nadie tenía en él nada. Dice, no así nosotros, pero él nos viste de justicia y limpia para ponernos en el ministerio. Aquí vemos a Satanás acusando a un hombre que se le dio, lo pusieron en el ministerio. En Zacarías 9:2 tenemos la historia. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles.
y estaba delante del ángel. Vestiduras viles son sus obras. Es la vida de pecado que tiene cualquier ser humano, que aunque lo llame Dios al ministerio. Esa era la situación de este hombre. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Ves que representaban el pecado? Te lo quité. Y te he hecho vestir de ropas de gloria, de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esa es la diferencia, hermanos. La diferencia gloriosa de lo que Dios hace con los hombres que vos harán del ministerio. Nadie es digno sin la gracia hasta que Dios hace lo que tiene que hacer. Es una aplicación muy pertinente para nuestro que estamos viendo ahorita. Segunda aplicación. Dios siempre ha corregido y capacitado a todo aquel que toma por soldado. Eso siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento. Nosotros, al igual que Pablo, Pablo luego llega y dice: mira, esto es lo malo que hice. Y obligué a algunos a blasfemar. Fui un blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Te está diciendo todo lo que era, pero no solo Pablo. Cualquiera que ha venido a esto, cualquiera que es expuesto a la luz, va a ver toda su inmundicia y su pecado, como lo vio Isaías. Isaías 6:5. Entonces dije, ya sabes que cuando hablo de Isaías 6, ya saben dónde estamos hablando. Isaías está viendo todo el cielo abierto y vio el trono de Dios, la gloria de Dios. Cuando mira eso, era hermoso. Ya saben lo que dijo. Entonces dijo: ay de mí que soy muerto. ¡Wow! ¿Me entiende? Viendo tanta gracia, tanta gloria. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Me entiende? Aquí, al igual que Pablo, está reconociendo lo grosero que era. ¿Me entiende? Inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando habla de labios inmundos, está hablando no solo de groserías, sino de las palabras, de lo que pensaban, de lo que hablaban. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, imagínate, un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. ¿Qué es lo que santifica el altar, verdad? Así que lo agarró del altar. O sea, ese tizón estaba santificado. Es la justicia de Dios. Y tomando con él y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toca tus labios, es quitada tu culpa. Lo mismo que con Josué, el sumo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ves? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces y solo entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Solamente, ¿quién puede ser enviado? Aquel que le limpiaron, le quemaron la boca, aquel que purificaron los labios, aquel que le quitaron su pecado, aquel que nació de nuevo. Solamente Él puede ser, hermano. Nadie más puede ser. Dios tiene que hacer la obra. Por eso digo yo, que vengan pastores a hablar. Lo primero que se requiere para un ministro que quiera ser de Dios, que quieras. Porque si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y la pregunta es: ¿porque quiere y eso es lo primero? No. A mí me preguntaban todo el tiempo: mira, yo creo que tú tienes todos los dones para ser pastor. No, yo eso mero no. No, entonces ya, no se puede hablar más, porque lo primero que tiene que haber es el deseo. Eso es falso. Porque Pablo le dice a Timoteo, dice: el que anhela obispado, cuidado. Ese anhelo es un deseo ardiente que le quema las entrañas. Cuidado, Pablo. ¿Me entiendes? La obra es buena. Examina si yo ya hice todo esto en él. Si es apto para enseñar, si esa lista que vamos a ver próximamente. ¿Me entiendes? Dios pone ciertas reglas en cada persona. O sea, eso es el punto. Es Él el que limpia, Él es el que purifica, Él es el que capacita. ¿Qué nos cuesta darle la gloria a Dios? Si fue el mismo que subió por encima de los cielos, el que bajó por debajo de la tierra, de las partes bajas de la tierra, es el que dio dones. Él es el que hizo a Pablo, capacitó a Pablo, a Pedro, a Timoteo, a cualquiera de los pastores de verdad de Dios.
Y si no lo vemos así, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Tercera y última aplicación. No olviden que están entre nosotros. Están entre nosotros. Oigan esto, por si se les olvidó. Tal y como estaban en la iglesia de Éfeso. Para eso te dejé. ¿Dónde? ¿En Sodoma y Gomorra? No. En Éfeso. En la iglesia de Éfeso. Para que ahí corrijas la mala enseñanza que está en la iglesia. Porque nosotros, ¿qué pensamos nosotros cuando hablamos de falso? Ay, falso es fulano de tal y su... No, qué fácil. No. A esos meros no me quitan el sueño. Los de afuera. ¿Esos qué? Son los que andan entre nosotros, haciéndose pasar por nosotros. No olvidando esto, hermanos, dice. Y son los únicos que pueden vencernos por un tiempo, los que nos pueden hacer daño. Por eso la advertencia del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13:5, hablando del anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Eso era lo que era Pablo antes, un blasfemio. ¿Entiendes? Y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es el tiempo en el que estamos ahorita. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Esa es la falsa doctrina. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Tú te imaginas que cuando Timoteo llega a Éfeso, allí supuestamente, ponle que había 200 personas, dice Pablo, aquí están 200 santos, se da cuenta muy pronto que no, que ahí había personas de estas, pero Timoteo no los podía tratar como impíos porque estaban ahí en el grupo, eran de ellos, así que es bien difícil, por eso nos vencen. Se le permitió hacer guerra con los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, ese es serio. Y es precisamente cuando entran adentro que nos pueden dañar. ¿Y cuál es la medicina, la regla? Hay que siempre permanecer fieles en la palabra de Dios, hermano. Hay que siempre estar en línea con la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, una vez más, porque nos hablas, Padre Santo, porque tenemos el privilegio de no descuidar nada de lo que nos dejaste escrito, Padre Santo. Vamos versículo a versículo, escuchando lo que nos tienes que decir. Y igual te pido perdón porque nadie es suficiente para estas cosas. Siempre vamos a quedar cortos, Padre, pero gracias por lo que nos dejas llegar, por lo que nos das. Gracias por lo que nos enseñas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.